Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, yo, Jennifer Denis, les estaré haciendo una presentación acerca de lo que es la semiología de los pulmones. Si hablamos de lo que es la semiología del pulmón, antes de eso es necesario reconocer lo que sería la anamnesis de los síntomas y signos, ya que esto hace referencia a lo que es la exploración clínica, que entonces vamos a ejecutar mediante lo que es el interrogatorio para poder identificar personalmente a lo que sería el paciente, además de conocer correctamente lo que serían las dolencias actuales y obtener entonces una retrospectiva del paciente y así determinar, además de eso, lo que sean los elementos familiares, ambientales, personales y sociales que sean relevantes para la enfermedad. Entre los signos y síntomas más comunes en lo que es el área pulmonar, tenemos más que todo lo que sería la tos, la expectoración, el dolor torácico, la disnea y sibilancias y la hemoptisis. Para empezar el examen físico en los pulmones, empezaremos con lo que es el proceso de inspección, que varía de dos partes, que sería lo que es la inspección estática y lo que es la inspección dinámica. En el caso de lo que es la inspección estática, más que todo se utiliza para poder obtener información de lo que es el tipo de tórax, si hay algún tipo de deformidades o alteraciones que se puedan ver en la superficie que podrían estar en este caso afectando lo que sería el pulmón. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar lo que sería cierta variabilidad, ya dependiendo de lo que sería la edad y el sexo de la persona. Por lo menos si nos referimos a niños, tenemos que en los primeros años es de una forma, primero es diamétrico vertical, pequeño y casi cilíndrico y no tiene presencia de diferencias en caso de diferencias de sexo. Y ya cuando es el tórax adolescente, se ve que este se alarga y se aplana y ahí se van marcando lo que serían las diferencias de acuerdo al sexo. En el caso de los ancianos, entonces se ve como una deformación, ya que ocurre lo que es un aumento del diámetro anteroposterior debido a lo que serían los cambios en lo que es la columna vertebral y en las partes blandas. Con referencia al tórax, también pueden ocurrir algunas situaciones especiales. Por ejemplo, están lo que son los sujetos que son asténicos, donde se ve el tórax que es alargado y estrecho. En caso de los sujetos pictínicos, que el tórax es corto y globoso, o en atletas que se ve un tórax prominente con estructura ósea robusta. En el caso de la inspección podemos observar diferentes tipos de deformidades, donde estas pueden ser tanto congénitas como adquiridas. En el caso de las congénitas tenemos, por ejemplo, lo que es el tórax acanalado, que es cuando se presenta lo que es un discreto hundimiento longitudinal de lo que es el esternón. También está lo que es el tórax en embudo, que se caracteriza por lo que es la depresión de lo que es la región esternal, lo que es el tórax piramidal, que podemos ver lo que es una presencia, una prominencia de lo que es la parte antero-inferior de lo que es la caja torácica, a lo que es la altura del apéndice sifoides por un excesivo desarrollo costal. Y también tenemos lo que sería el tórax piriforme, que es en forma de pero invertida con lo que sería un gran saliente antero superior. En el caso de lo que son las deformidades adquiridas, tenemos lo que es el tórax raquítico, que es dado por lo que es un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de lo que serían los diámetros transversos. Además de eso, se da lo que es un aplanamiento desde la línea medioclavicular hasta lo que es la línea axilar posterior. Generalmente es propio de lo que sean los pacientes que poseen raquitismo. Y otro ejemplo sería lo que es el tórax enfisematoso, que este es cuando se presenta un tórax voluminoso, cilíndrico, con un aumento de diámetro anteroposterior y del transverso inferior, que se puede observar más que todo en casos de enfisemas pulmonares. En caso de las alteraciones en las formas que puedan ser asimétricas, se pueden ser explicadas por lo que sería la presencia de un abombamiento, como es en el caso de algún tipo de derrame pleural o un neumotórax hipertenso, o si hay algún tipo de retracción unilateral, como puede ser en lo que es la condensación pulmonar o en la atelectasia, de las cuales estaremos hablando más adelante. En el caso de la revisión del estado de la superficie,
Aquí vamos a ver lo que son las características de la piel, como sería su color, la presencia de nevos, si hay acné, cicatrices, estrías, vesículas, manchas, algún tipo de quiste o si tiene alguna red venosa colateral. Además de eso, revisamos si los músculos aparecen atróficos o espásticos y observamos lo que sería la columna, la cual no debe presentar ningún tipo de desviación lateral, posterior o anterior. En lo que es la inspección dinámica, esta permite evaluar lo que son las características de lo que son los movimientos respiratorios, en lo que se refiere a lo que es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. Lo que es la respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de lo que sería la expansión del tórax al momento de la inspiración y la retracción al momento de la expiración. Pueden haber tipos de respiraciones. Estas pueden ser, por lo menos en los niños, que se ve francamente abdominal. En las mujeres es normalmente costal superior. Y en los hombres la respiración se da más que todo costal inferior o tracoabdominal. Lo que son los movimientos respiratorios pueden estar aumentados o disminuidos en números, en intensidad o en ambos aspectos. Es importante por eso observar y comparar lo que sería el hemitórax con otro, ya que estos cambios pueden ser uni o bilaterales y pueden entonces observarse lo que sería la disminución de un hemitórax con aumento del otro, por lo que sería la fusión bicariante. Lo que son los tipos de respiración anormales pueden ser de dos tipos, ya sean lo que son las alteraciones en el número o lo que serían la amplitud de respiraciones por minuto. Que en esa tenemos lo que es la batipnea, que es cuando la respiración aumenta en lo que sea la amplitud de los movimientos respiratorios, sin que se haya alguna modificación en lo que sería su número. La taquipnea, que se caracteriza por lo que es el aumento de lo que es la frecuencia respiratoria. La polipnea, que es cuando se da una respiración superficial y rápida. Y lo que es la bradipnea, que es cuando se disminuye el número de respiraciones por minuto o lo que es la frecuencia respiratoria. El otro tipo serían los trastornos del ritmo respiratorio, donde tenemos, por ejemplo, lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, que se caracteriza por periodos prolongados de apneas y periodos de actividad. Y estos van a ir aumentando poco a poco hasta que llegan a un periodo de apnea. Esta se presenta más que todo en lo que sean los traumatismos cráneoencefálicos, lo que sería también hemorragias cerebrales, si hay algún coma urémico, si hay meningitis tuberculosa o si hay algún tipo de intoxicación por opiáceos. Además de eso tenemos lo que es la respiración de Biot, que esa consiste en lo que son periodos de apnea con periodos activos de movimientos respiratorios. Más que todo se da en procesos como meningitis, los tumores y lo que serían hemorragias intracraneales. Otro tipo de alteración sería lo que es la respiración de Kussmaul, que esta se da por una inspiración profunda y ruidosa seguida por lo que es una pausa respiratoria con expiración breve y que es umbrosa seguida por lo que sería una nueva pausa. Se produce por lo que es la estimulación en el centro respiratorio por lo que es la acidosis y este tipo de respiración se observa en el coma urémico y en el diabético hiperosmolar, pero no en lo que es el cetoacidótico. Otra alteración sería lo que es la respiración paradójica, que ocurre en los casos de fracturas costales múltiples o bilaterales o cuando las costillas se fracturan en dos sitios diferentes. Y finalmente lo que son los tiros intercostales, que se caracterizan por lo que es la depresión de los espacios intercostales durante la inspiración, nada más que todo por lo que es la presencia de una obstrucción intratorácica. En el caso de la palpación, esta va a brindar información sobre lo que son las partes blandas, la caja torácica y lo que serían los movimientos respiratorios, frémitos y las vibras vocales. En el caso de lo que es la motilidad del tórax, tenemos que se utilizan las maniobras de aplexación superior e inferior y lo que es la amplexión.
La amplexación superior se van a colocar lo que son las manos sobre ambos huecos supraclaviculares, con los pulgares tocando lo que son las apófisis espinosas. Los dedos medio e índice deberán entonces situarse sobre las clavículas y las manos del explorador deben de colocarse con suavidad y sin realizar presión para poder permitir que haya un movimiento libre de lo que es el tórax. En el caso de la plexación inferior, se colocarán las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral. Y finalmente, en el caso de la amplexión, esa nos permite precisar lo que es la amplitud del movimiento respiratorio en dirección antero-posterior de cada hemitórax. Y luego se le pide al paciente que inspire y expire profundo, y ahí entonces se va a notar que el hemitórax se va a expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. En la palpación también vamos a estar revisando lo que sería la transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales, también llamados frémitos. Estas tenemos que durante el habla, a través de lo que son los bronquios, lo que es el parénquima pulmonar, la pleura y lo que es la pared torácica, ellas producen lo que son las vibraciones vocales, y estas entonces se perciben con lo que es la sensibilidad táctil de la mano. La maniobra consiste en que el sujeto repita con voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente palabras con U y O, como uno, prolongado el sonido de la U y diciendo uno. O también podría utilizar palabras con R marcadas, como sería ferrocarril y 33. Se palpitarán en la cara anterior del tórax, en la región infraclavicular, en la cara lateral, en las regiones de lo que es axilar y la infraaxilar, y en la cara posterior, en lo que son las regiones supraescapular, la escapulovertebral y lo que es la subescapular. En situaciones clínicas donde las vibraciones vocales pueden estar alteradas, pueden estar lo que es un aumento de las vibraciones vocales, que esta se escucha más que todo en lo que es la condensación pulmonar, y si se ve alguna disminución en lo que son las vibraciones vocales, eso quiere decir que puede haber una lesión en la faringe, o que hay algún tipo de presencia de cuerpo extraño, una masa pulmonar, tumoral, o que el tórax está senil. Además de eso, también puede hacer referencia a lo que es un derrame pleural o un neumotórax. Para continuar con el examen físico, hacemos lo que es la percusión, que utiliza la transmisión de lo que es la onda sonora y lo que es la reflexión de esta para poder obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar lo que es la naturaleza de la alteración y ubicar lo que es la profundidad de la lesión. La percusión ayuda a saber si los tejidos subyacentes están llenos de aire o de líquido, o si tienen una consistencia sólida. La maniobra consiste entonces en lo que sería golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física y la alteración de lo que serían los límites del pulmón subyacente. La percusión es de dos tipos, que sería comparativa y topográfica. La comparativa, con ella se puede reconocer lo que es el sonido normal de la misma región, y la topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos. Existen diferentes métodos para realizarla, sin embargo el que se utiliza para la exploración del tórax se llama mediata o dígito digital. Se deberá realizar en lo que serían las caras posterior, anterior y lateral del tórax, siguiendo lo que serían las regiones ya descritas al momento de la palpación y empleando lo que sería la misma fase respiratoria. Los sonidos obtenidos a la percusión son de tres tipos. El primero sería el sonido claropulmonar, el cual se obtiene al percutir lo que es el tejido pulmonar normal. Lo que es la matidez, el cual es el resultado de percutir sobre el hígado o el corazón, que está hablando de un órgano compacto. Y lo que sería el timpánico, el que se genera al percutir el estómago, o sea, que alguno que tenga como contenido aire. También se pueden escuchar dos tipos de afectaciones de sonoridad, que sería sonoridad disminuida, que es cuando la submatidez reemplaza lo que es la resonancia, y estas se pueden dar en algunas alteraciones como la condensación pulmonar, o sea, la neumonía,
lo que es el derrame pleural, hemotórax, tejido fibroso o si hay algún tipo de tumor. Y también tenemos lo que es la sonoridad cuando está incrementada, que esta es llamada hiperresonancia, más que todo asociada a lo que serían enfisemas pulmonares y neumotórax unilaterales específicamente, enfermedades de EPOC y lo que serían asma. Lo que es un nivel anormalmente alto puede indicar lo que es un derrame pleural o un diafragma alto, como lo que se da en la atelectasia o si se da algún tipo de parálisis diafragmático. En el caso de la auscultación, esta se realiza con el estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar lo que son las características del sonido respiratorio y poder entonces clasificarlo entre si es normal o es anormal. Lo que son los ruidos se auscultan en las superficies anterior, lateral y posterior del tórax. Los ruidos respiratorios normales son vesiculares o suaves de tonalidad baja. Se auscultan durante lo que es la inspiración y continúan sin pausa por la expiración y luego desaparecen aproximadamente después del primer tercio de la expiración. Después tenemos los broncovesiculares, que son sonidos inspiratorios y expiratorios de duración equivalente, separados a veces por un intervalo silencioso. Finalmente, es más fácil detectar lo que serían las diferencias de tonalidad e intensidad durante la expiración. Después tenemos los bronquiales, que son más altos y de tonalidad más elevada, y con un silencio corto entre los ruidos de inspiración y expiratorio. Y bueno, lo que son los ruidos expiratorios duran más que lo que son inspiratorios. Los ruidos respiratorios suelen ser más altos en lo que son los capos pulmonares inferoposteriores y también pueden variar de lugar uno a otro. Al momento de realizar la auscultación es necesario hacer la revisión de lo que es la cara posterior, la anterior y la lateral. Y eso va a continuar una secuencia donde por lo menos en la cara posterior comprende, dependiendo de la literatura, puede comprender hasta 10 sitios en donde se incluye lo que es la cara lateral del tórax. Lo que es la auscultación se inicia en lo que es la región supraescapular izquierda y a partir de ahí, de este punto, entonces se sigue lo que es una secuencia descendente por las regiones interescapulares, infraescapulares y axilares. Siempre deberá ser comparativa con lo que sería el mismo nivel de localización entre el lado derecho y el izquierdo. Y cuando el ruido es anormal, este puede estar aumentado, disminuido o ausente en comparación a lo que sería el lado colateral al mismo nivel. En lo que es la cara anterior, esta normalmente, dependiendo de la literatura también, puede comprender hasta 9 sitios, cuya secuencia es similar a lo descrito anteriormente para la cara posterior. Esta se inicia en lo que es la región supraclavicular derecha, siguiendo las líneas supraesternales, pasando por lo que sería la línea axial posterior para el sexto séptimo espacio intercostal. El ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por dos componentes, que sería el componente laringotraqueal, que es lo que se llama el soplo glótico, que este también se conoce como la respiración bronquial del Lennec y es un ruido soplante de tonalidad elevada. Este se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración y está lo que es a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. Y si vamos a la parte posterior, lo podemos escuchar cuando se ausculta a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de lo que serían los espacios escapulovertebrales. Lo que es el murmullo vesicular es el otro componente y este se escucha en todos los sitios en los que lo que es el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha con mayor claridad en lo que son las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido expiratorio continuo y se escucha solamente al inicio de la expiración.
Durante la auscultación podemos escuchar lo que son ruidos agregados anormales, los cuales se producen por lo que es la distorsión de la arquitectura broncopulmonar durante lo que es el paso del aire a través de las vías respiratorias. Con esto nos referimos a lo que serían los soplos, los estertores o lo que sería la resonancia vocal. Entre esos vamos a empezar con lo que son los soplos, que estos pueden ser tubario, cavitario, anfórico y pleurítico. En el tubario tenemos que aquí se da la percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax y se escucha en los casos en el que el tejido pulmonar es homogéneo, como cuando hay una neumonía o si hay bronquios, como si los bronquios estuvieran permeables. En el caso del cavitario es una modificación en el tubario porque hay una cavidad rodeada de tejido pulmonar condensado. Eso ocurre porque la cavidad sirve como si fuera una cámara de resonancia. En el anfórico, este es poco intenso con resonancia metálica y en ocasiones solo se escucha haciendo al paciente toser o con respiraciones profundas y puede ocultarse en casos de neumotórax espontáneo de tensión. Y finalmente lo que es el pleurítico. Este es un soplo tubárico modificado, preferentemente expiratorio, que se escucha más claramente en lo que es la zona en la que el pulmón está rechazado, entre lo que sería la columna vertebral y la escápula. Después tenemos lo que son los estertores, que son ruidos anormales que acompañan a los respiratorios normales, a los que pueden modificar. Entre esos tenemos lo que es el traqueal, que ocurre por la presencia de lo que son las secreciones en la laringe, la tráquea o los bronquios gruesos y que el paciente no puede expulsar. También tenemos los roncantes, que los roncos indican secreciones en las vías respiratorias de gran calibre. Los silbantes y piantes, que se presentan por la obstrucción de bronquios de pequeño calibre y que se distinguen por su tonalidad aguda. Esto es muy característico de lo que sería un ataque de asma. Después tenemos los crepitantes, que se ocultan al final de la inspiración y su sonido es semejante al que se escucha cuando se frota el mechón de cabello cerca del oído, y este puede obedecer a anomalías pulmonares o de vías respiratorias. Lo que serían los subcrepitantes, que se ocultan a lo largo de todo el ciclo respiratorio y se modifican con lo que sería la tos. Y lo que es el frote pleural, que se ocasiona con lo que es el roce de las hojas pleurales, por lo que es la presencia de un proceso inflamatorio. Habitualmente al final de la expiración es que esto se puede escuchar y no se propaga, y en donde se escucha mejor es en las regiones subescapulares. La desaparición de lo que serían los crepitantes, sibilancias o los roncos después del atojo de cambios posturales, esto va a indicar que hay un espesamiento de lo que serían las secreciones, como en el caso de la bronquitis o de la telectasia. Con referencia a la resonancia vocal, esta se explora cuando el sujeto habla y repite palabras con muchas consonantes. En el sujeto normal, lo que es la sensación sonora es poco intensa, confusa, y lo que permite identificar lo que serán las sílabas. Esto es llamado broncofonía fisiológica. La broncofonía es cuando la voz llega al oído con mayor intensidad y resonancia que las condiciones normales. Esta se encuentra en zonas de condensación pulmonar. También tenemos lo que es la pectoriloquía, que se encuentra en las zonas de condensación, y en esas las palabras se reconocen con claridad, a diferencia de lo que es la broncofonía, que estas no se escuchan con claridad. Se le llama áfona cuando la voz del paciente que cuchichea se oye con claridad. Esto ocurre en lo que es la condensación y en la pleuritis seca. Los sonidos susurrados más altos y claros se denominan pectoriloquía áfona. También tenemos lo que es la egofonía, que es la modificación de la voz transmitida que se escucha estridente, aguda y con un carácter tembloroso. Es característica
de lo que serían las pleuritis y se escucha en el borde de los derrames. Cuando la I se escucha como EI, se produce un cambio de la I por una E. Entonces, eso es lo que se llama egofonía. Como ocurre en lo que es la consolidación lobar de lo que sería la neumonía. La cantidad del sonido se parece más a como la nasal. Y podemos decir entonces que cuando hay como un aumento de lo que es la transmisión del sonido vocal, indica entonces que el pulmón lleno de aire tiene ahora menos aire. Finalmente tenemos lo que son los síndromes pleuropulmonares, que son los procesos patológicos del pulmón y de la pleura que modifican lo que sería la fisiología normal de las diferentes estructuras contenidas en la caja torácica. Estas podrían ser diferenciadas según los diferentes síndromes y patologías por las anormalidades que se pueden encontrar durante la exploración física. En el caso de los síndromes pulmonares tenemos primero lo que es el síndrome de condensación, que es el resultado de los cambios físicos que producen el llenado del alveolo de algún material distinto al aire, como sería en el caso de las infecciones como la neumonía bacteriana, la tuberculosis o de los tumores. También tenemos lo que es el síndrome de atelectasia, que se produce cuando se obstruye el bronquio y el aire que es contenido en los alveolos es absorbido por la sangre circundante, causando entonces un colapso alveolar y por consiguiente pulmonar. También tenemos lo que es el síndrome cavitario, que es el resultado de la destrucción de lo que es el parénquima pulmonar con una formación en caverna mayor de 5 centímetros superficial de las paredes gruesas que circunda una zona con ausencia de tejido. Esta misma se encuentra llena de aire siempre y cuando no tenga un proceso infeccioso sobreagregado, ya sea por hongos o por bacterias. Y también tenemos lo que es el síndrome de rarefacción, que es causado por la distensión permanente de los alveolos con un atrapamiento en el aire incluso en estos casos puede romperse y formar entonces lo que serían cavidades mucho más grandes. Finalmente tenemos lo que son los síndromes pleuropulmonares, que son los procesos patológicos del pulmón y de la pleura que modifican lo que sería la fisiología normal de las diferentes estructuras contenidas en la caja torácica. Estas podrían ser diferenciadas según los diferentes síndromes y patologías por las anormalidades que se pueden encontrar durante la exploración física. En el caso de los síndromes pulmonares tenemos primero lo que es el síndrome de condensación, que es el resultado de los cambios físicos que producen el llenado del alveolo de algún material distinto al aire, como sería en el caso de las infecciones como la neumonía bacteriana, la tuberculosis o de los tumores. También tenemos lo que es el síndrome de atelectasia, que se produce cuando se obstruye el bronquio y el aire que es contenido en los alveolos es absorbido por la sangre circundante, causando entonces un colapso alveolar y por consiguiente pulmonar. También tenemos lo que es el síndrome cavitario, que es el resultado de la destrucción de lo que es el parénquima pulmonar con una formación en caverna mayor de 5 centímetros superficial de las paredes gruesas que circunda una zona con ausencia de tejido. Esta misma se encuentra llena de aire siempre y cuando no tenga un proceso infeccioso sobreagregado, ya sea por hongos o por bacterias. Y también tenemos lo que es el síndrome de rarefacción, que es causado por la distensión permanente de los alveolos con un atrapamiento en el aire. Incluso en estos casos puede romperse y formar entonces lo que serían cavidades mucho más grandes. Y finalmente podemos ver aquí un cuadro que desglosa los diferentes síndromes pulmonares y pleurales, donde nos dice en qué parte de lo que es el examen físico se ve la afectación y cómo es que podemos observar las diferentes características de la patología, donde por ejemplo en la condensación, en la inspección estática se va a disminuir lo que son los movimientos respiratorios. La inspección dinámica va a verse disminuido lo que es la amplexión y amplexación. En la palpación se ha disminuido lo que son los movimientos respiratorios y lo que es la transmisión de vibraciones vocales.
La percusión se escucha mate. La auscultación se ven aumentados los que son las transmisiones de vibraciones vocales y aumentados también lo que son los ruidos respiratorios. Se va a escuchar lo que es un soplo tubario o cavitario. Se pueden escuchar estertores roncos, roncantes, y lo que es la pectoriloquía se va a escuchar áfona.